un espacio donde vamos a hablar de nuestros estudiantes destacados, de nuestro preuniversitario musical y también esos proyectos bonitos que tenemos en mente, como la beca de la Academia de Música Andrés Rosero. Y justamente sabemos que estamos en una tierra con muchísimo talento. Y con nuestro método podamos llevar alegría, podamos llevar inspiración, musicalidad. Empezamos a quitar como miedos o sucesos que han afrontado, ¿sí?, a través de la música. Y ahí es donde yo digo, los profesores también son esos amigos, y también son esos consejeros, y también son esas personas que escuchan. Soy joven, pero cuando era adolescente, que cómo pasé y cómo la música me pudo ayudar. ¿Sí? Y que tienen de una u otra manera argumentos también para defender lo que quieren ser. Me imagino que a nivel familiar o de amistades y demás, muchas personas como que dicen, ay, pero usted va a ser músico, ¿y de ahí de qué va a vivir? Y todos los profesores en la academia pues estamos capacitados para interpretar y para enseñar cualquier canción que nuestros estudiantes nos pidan, en cualquier categoría. Bueno, bienvenidos a este primer capítulo de Academia Podcast, voces, música y talento que inspiran. El día de hoy vamos a hacer el primer capítulo inaugural y, como no, tenemos un invitado supremamente especial y es justamente el director de la Academia de Música, Andrés Rosero, y por supuesto uno de los gestores y creadores de este espacio. Bueno, Andrés, es un capítulo muy especial porque es el inicio de un proyecto nuevo para la Academia. Quiero que nos cuentes qué sentimientos o qué emociones tienes en este momento. Claro que sí, la verdad estoy muy feliz de poder compartir con toda la comunidad de la Academia y también la comunidad en general de la ciudad de Pasto este primer capítulo de la Academia, un espacio en donde vamos a hablar de todos nuestros procesos musicales, un espacio donde vamos a hablar de nuestros maestros, de nuestro equipo de trabajo, un espacio donde vamos a hablar de nuestros estudiantes destacados, de nuestro preuniversitario musical y también esos proyectos bonitos que tenemos en mente, como la beca de la Academia de Música Andrés Rosero. Bueno, ahora hay muchas cosas y muchas finalidades, objetivos que tiene este podcast, como lo mencionaste, pero vamos a ir uno por uno, justamente para comentarles a las personas que nos escuchan y que nos ven qué finalidad tiene, qué objetivo tiene. Entonces, te quiero hacer una pregunta y es, ¿cómo inició la idea de crear este espacio justamente pues para dar visibilidad y de una u otra manera hacer escuchar a esas voces de artistas de la región y de la comunidad educativa? Muy bien, la idea en general inicia por querer dar esa visibilidad, esa voz a artistas importantes de la región que tienen historias maravillosas por contar, que tienen procesos musicales increíbles, que tienen historias de superación musical que dejará a muchos sin palabras, empezando por nuestros estudiantes, empezando por nuestros maestros y también los padres y madres que apoyan estos procesos musicales. Entonces, la idea en general es visibilizar y dar voz a estas historias que sabemos que pueden dar aliento y que pueden fortalecer a las personas que la pueden escuchar. Bueno, hace un momento, cuando estábamos fuera del aire, hablábamos de un objetivo muy importante, muy humano y muy sensible que tiene este podcast, y es justamente el tema de becas, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué trata eso o cómo es el propósito de los becarios de la Academia. Claro que sí, justamente sabemos que estamos en una tierra con muchísimo talento. Nariño se ha destacado a lo largo de todo el territorio nacional en saber que hay artistas con demasiado talento en lo musical, en el arte plástico, y realmente hemos podido focalizar esos talentos musicales, pero que de una otra manera son vulnerables, ¿sí?, a una parte socioeconómica, a una parte cultural, y justamente ahí es donde queremos llegar también en la Academia. Bueno, ahora, ¿cuál es el proceso o cómo va a ser este tema de becas? Muy bien, la idea es fomentar las becas con los talentos que vamos focalizando con el equipo de maestros de la Academia de Música, y la idea es vincular tanto a la empresa privada como a lo público en el hecho de poder llevar la mejor educación musical, la mejor educación cultural para estos niños.
Bueno, muchos de los que nos escuchan se están preguntando, bueno, si yo tengo quizás bajos recursos y mi hijo tiene mucho talento en algún instrumento, ¿cómo puedo aplicar esta beca o cómo me pueden focalizar? Porque obviamente, digamos que nuestra región es grande, ¿sí? Pasto es grande, entonces, ¿cómo puedo hacer parte de este proceso? Claro que sí, justamente vamos a focalizar a esos niños que tienen talentos. Vamos a ir anunciando poco a poco cuál va a ser esta reglamentación, ¿cierto? Pero la idea es que todos y cada uno de las comunidades de los niños la puedan aprovechar en los sectores más vulnerables de nuestra región. Bueno, perfecto. Ahora vámonos un poquito, Andrés, a hablar el tema de la formación musical. Si tú me hablabas, y justamente para nadie es un secreto que Nariño, Pasto, es una ciudad que la cultura está innata en todas las familias y se ha escuchado mucho cuando dicen, en cada familia de Nariño hay un músico, Así es. ¿cierto? Entonces quiero que me cuentes un poquito, pues desde tu experiencia, desde tu parte familiar también, empezando, ¿cómo llegaste tú a la música? ¿Cómo fue ese proceso en el que tú dijiste, bueno, quiero ser músico? Bueno, yo siempre he dicho que la música nos llama, ¿sí? Sí. Uno puede pensar que uno nace con ese talento musical, uno puede pensar que se forja, ¿cierto? Con disciplina, con esmero. Y a mí me gusta pensar que la música me llamó. Y justamente yo estoy en la música desde mis 10 años y doy gracias que en mi colegio hubo un proceso de formación musical. Y es algo que siempre debe haber y tenemos que luchar toda la comunidad de la región y del país y del mundo, en que siempre haya educación musical en cada colegio público o privado. Bueno, en mi caso conocí la música gracias al programa de Red de Escuelas Musicales de Pasto, en el cual empecé en la viola. Pero bueno, sí, me gustaría también contarte cómo empecé en un día normal en el cual me iba a jugar fútbol, ¿sí? En el descanso, como es lo habitual, estaba en 6º grado y salí al descanso con mis amigos a jugar fútbol y empecé a escuchar esos sonidos de la orquesta en el Colegio Ciudad de Pasto que me gradué. Hay una sede de la red de escuelas musicales de Pasto y justamente ahí empecé a escuchar yo el sonido de las cuerdas, de los violines, de las violas, de los chelos. Y me atrajo a tal punto que dejé de ir a mi partido de fútbol y fui a la sede de la red. Me encantó ver el proceso de los niños tocando violines, tocando chelos, tocando contrabajo, que justamente me encantó. Y esa llamita desde ahí, así como me atrajo los sonidos, esa llamita ha ido evolucionando y ha ido creciendo a tal punto pues de escoger el hecho de dedicarme completamente a la música. Bueno, súper lindo eso de que la música te llama, ¿cierto? Así es. Pero yo tengo una duda para los que no sabemos nada del tema musical. ¿Cómo puedo empezar a explorar el tema de instrumentos? Y eso me imagino tú que haces un estudio desde la academia, que ya la vamos ahora a conocer un poquito más de fondo, pero sí quiero que nos cuentes cómo fue tu proceso o cuál fue el instrumento que te llamó la atención y cómo llegas a explorarlo y a descubrirlo. Ok. También es un llamado, ¿sí? Por los instrumentos. Justamente yo creo que mis colegas somos multiinstrumentistas, ¿sí? A lo largo de nuestras vidas pasamos por diferentes instrumentos, pero hay un instrumento que nosotros le llamamos ya en las universidades el instrumento principal, que es ese instrumento en el cual podemos cautivar a la gente, pero mira que primero que cautivar a la gente nos cautivamos a nosotros mismos, ¿sí? Porque pasamos horas aprendiendo el instrumento, intentar dominarlo. En mi caso fue el violonchelo, ya tocaba viola, tocaba guitarra, tocaba piano, pero realmente cuando descubro el sonido del violonchelo es decir, quiero este instrumento y quiero escucharlo por toda mi vida, ¿sí? Es un instrumento que me ha permitido entenderlo, me falta muchísimo aún, pero realmente en lo poco que he podido entender este instrumento, he podido generar una conexión muy fuerte, ¿sí? Sé que el camino es muy largo para comprender un instrumento, pero realmente cuando yo toco mi violonchelo, me cautivo primero con él, ¿sí? Antes de el público. Entonces realmente ese fue mi cercanía y justamente nosotros en la academia, ¿sí? Tenemos
todos los instrumentos. Tenemos niños en el piano, tenemos niños en la guitarra, tenemos niños en el cello, tenemos en violín. Doy gracias a Dios que actualmente cubrimos todos los instrumentos. Es más, por ahí ya había una estudiante que dijo, profesor, yo quiero escribirme en marimba de chonta. Wow. Dijo, consígame la marimba de chonta y yo me escribo. Okay. Entonces justamente empezó a ampliarse esta gama de instrumentos y eso me alegra mucho porque eso significa que voy a tener que ampliar la planta de profesores. Bueno, me encanta que básicamente el tema musical y cultural es como amor a primera vista, ¿cierto? Sí, total. Es como, bueno, me enamoro. Te llama. Sí, total. Bueno, y ahora cuéntanos, Andrés, cómo tú, sabemos que eres violonchelista profesional, director de orquesta sinfónica, pero quiero que nos expliques por qué llegaste y aprovechando justamente también que estuvimos cerca al Día del Maestro, ¿por qué llegaste a esa vocación de ser profesor y de una u otra manera crear una academia de música donde, como dices tú, tienen todos los instrumentos, el equipo muy completo para formar integralmente a tus estudiantes, ¿no? Cuéntanos cómo llegaste un poquito a esa idea de formar una academia. Ok, mi formación, yo soy maestro en música con un énfasis en dirección orquestal y también en violonchelo. Doy gracias a Dios que mi formación profesional fue muy amplia, ¿sí? En la universidad yo estudiaba como énfasis principal dirección y violonchelo, pero también tuve un acercamiento muy grande a lo que es la composición, ¿sí? Y la verdad, al tener tan buenos maestros, tan grandes maestros reconocidos a nivel nacional, y ver cómo ellos enseñaban, ver cómo ellos me mostraban un mundo sin límites, ¿sí? Por todas las cosas que ellos habían logrado, es algo que dice, yo quiero ser como él. Yo quiero también inspirar a otros, ¿sí? Como él me inspira a mí. Entonces realmente siento yo que el hecho de ser un gran maestro es el hecho de que también tuviste grandes maestros, ¿sí? Aunque bueno, también uno ha tenido malos maestros, ¿sí? Uno ha tenido malos maestros, pero créeme que hasta de los malos maestros uno aprende a no hacer lo que hacían los malos maestros. Entonces justamente yo creo que he tenido eso a lo largo de mi vida. He tenido malos maestros, ¿sí? He tenido muy buenos maestros y justamente he podido coger de todos ellos lo mejor, ¿sí? Y saber cómo poder crear, pues, mi método, ¿sí? Lo que enseñamos completamente en la academia y cómo poder ser un buen profe, ¿sí? Ahorita justamente en la fecha del Día del Maestro, todos hablábamos que un profesor es también un inspirador, un motivador, uno hace de psicólogo, uno hace de amigo, uno hace de consejero y justamente eso lo bonito, justamente eso es cuando tú llegas a casa y dices, wow, hoy no solamente fui profesor, no solamente fui músico, sino que fui un mejor amigo, un mejor consejero y eso te lleva a ser una gran persona también. Me encanta, sí. Yo quiero, Andrés, que hagamos algo que de una u otra manera diferencia este podcast de muchos que hemos visto y no es tanto, bueno, obviamente vamos a tocar partes técnicas musicales en tus entrevistas y demás, pero yo quiero que hagamos un viaje en el tiempo y le contemos a las personas cómo inició la academia, cuántos estudiantes tuviste, cuál fue tu primer estudiante, hace cuánto tiempo. Entonces, vámonos a ese viaje, esa línea en el tiempo hasta la actualidad. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, yo empecé siendo profesor cuando estaba más o menos como en octavo de semestre en la carrera musical. Y claro, la idea de ser profesor en ese momento fue como poder tener una ayuda económica para seguir cubriendo mis estudios, ¿cierto? No fue tanto el hecho de... Nunca me imaginé como tener una academia musical, nada de eso, sino que fue el poder encontrar una manera económica, ¿sí? Entonces, justamente empecé a ser profesor con niños y yo dije, wow, me gusta, esto me gusta. Y tenía un gran profesor en la universidad, entonces él me inspiraba y me decía, Andrés, y mira esto y esto. Y yo llegaba a la clase de mis estudiantes y les decía a mis niños, esto. Entonces era como una retroalimentación de todo, ¿sí? Como debe ser la música, como debe ser un ámbito general, ¿sí? En ámbito cultural, poder retroalimentarnos todos. Entonces cuando yo empiezo a hacer clases digo, oiga, a mí me gusta, ¿sí? Oiga, yo sí es cierto que tengo una retribución económica, pero no lo hago porque me toca.
me hago porque me encanta enseñar. Te apasiona. Me apasionaba. Entonces empezó esa llamita, ¿sí? Y claro, lo que iba aprendiendo de mis maestros, ya el hecho de hacerlo de manera profesional, me gradúo, vengo nuevamente a mi ciudad de Pasto y tengo mi primer estudiante, ¿sí? Que voy a hacerle un saludo de aquí, mi primer estudiante, Hugo Alejandro Mena. Tengo el honor, que es mi primo, y justamente empecé con él, y yo creo que él fue el conejillo de Indias, ¿sí? Sí. Y también así como otros estudiantes, él ya tenía 10 añitos, entonces empecé un primer método con él. Él ya va 6 años, y mira que con él es como el hecho de contar mi camino, mi experiencia por laborar. Han sido 6 años de enseñanza musical, tanto en lo privado, también ¿cierto? En el sector privado, clases particulares, pero también en lo público. Entonces, con él empezó, voy 6 años, y ha sido muy bonito porque empezaba con él, él iba avanzando y me iban llegando otros estudiantes. Sí. ¿Y por qué? Porque a él lo veían que tocaba espectacular. Entonces le decían, ¿dónde tocaste? No, a mí me enseña mi primo Andrés, y así me iba pasando de estudiante en estudiante. Y bueno, luego hubo la necesidad de mejorar mi método, de decir, oiga, me voy a dedicar a esto completamente, y bueno, seguir persiguiendo eso. Y luego llegaron niños más pequeños, ¿sí? Luego, profe, pero bueno, listo, empezaste con un niño de 10 años, pero ahora quiero que empieces con mi niño que tiene 4, ¿sí? Oh. Entonces es como que se amplía mucho el rango de edades. Justamente, pues uno como profesor, yo creo que se especializa en cierto tipo de estudiante, ¿no? Pero en esa época yo era de todo. Yo le daba clases a niños de 4 años, los cuales el primer niño también pues fue mi conejillo de indias para saber cómo enseñarle a un niño tan pequeño, cómo enseñarle a adolescentes, cómo enseñarle a adultos y cómo enseñarle a personas de la tercera edad, que es justamente lo que el método hoy ya está pues fundamentado, y es lo que todo el equipo de la academia utiliza. Me encanta, y sé que esa es como la fuerza que hace a la Academia de Música Andrés Rosero y la diferencia, ¿cierto? Yo quiero, bueno, me genera mucha curiosidad el saber que en tu caso, pues obviamente cuando uno se enfrenta a un familiar, a un primo, los padres son conocidos, entonces uno tiene esa, digamos que esa comodidad de tal vez equivocarse en tu método, como lo mencionabas. Así es. Pero ¿qué pasó? ¿Qué reto te generó cuando, claro, ya llega otro estudiante, mayormente cuando mencionas que pasas de 10 años a 4 años y que ya no es tu primo, ya no es tu familia, Así sino es. un cliente? ¿Cómo fue ese primer cliente? ¿Cómo fue ese reto? Bueno, fue un reto muy grande porque ya me pasó a niños con un rango más pequeño. Es cierto que a esa edad los niños son una esponjita, ¿sí? Sí. Y eso es lo que a mí me hizo decir, wow, voy a empezar a darle clase a niños tan pequeños. Eso me lleva a que tengo que ser una persona más ejemplar. Eso me lleva a que tengo que ser una persona que cuide más mi vocabulario. Eso me lleva a que sea una persona más respetuosa, más tierna, más pulcra en mi enseñanza, ¿sí? Y bueno, realmente, claro, el enfrentarme con niños tan pequeñitos fue difícil al principio, pero yo dije, lo debo aprender a manejar. Y justamente ahí es donde parte realmente los primeros trazos de lo que va a ser mi método, y un método en el cual funcionó, y un método en el cual ahora un niño de 4 años se puede divertir completamente en su clase. Y bueno, ahí está el método. No solamente el niño se divierte, también se divierte el maestro, ¿sí? Porque es un reto. Yo hablo con mis colegas de años de experiencia y digo, oiga, ¿tú le podrías dar clase a un niño de 4 años, 5 años? No, yo no puedo, ¿sí? Y es a veces por esa falta de método. Porque realmente con un método claro, hasta el maestro se divierte. Hasta el maestro se le pasa el tiempo volando. Y eso es justamente lo que es el método. Eso quería preguntarte porque sí me genera duda, y es, bueno, es un niño de 4 años que me imagino que los juguetes, su alrededor, cualquier cosa lo distrae. Así es. Y cómo tú, bueno, aparte de la paciencia que debes tener, lo enfocas o lo motivas a aprender, y cómo lo hace, porque me genera duda si un niño de 4 años puede tocar cualquier instrumento, o cómo es la iniciación musical, que muchos de los que nos están viendo en ese momento se preguntan, ¿cómo empiezo? Si tengo un niño y quiero meterlo en la parte de música, ¿cómo lo hago? Ok. Justamente en la academia nosotros recomendamos para procesos de iniciación musical, nuestros niños de 4 años,
irlos introduciendo en el piano. Piano o violín nos ha ido muy bien, ¿sí? Porque otros instrumentos, ponle tú la guitarra, ponle tú el violonchelo, son instrumentos que tienen una tensión más alta en las cuerdas, ¿sí? Sí. En el cual tú tienes que ya ir desarrollando una fuerza. Entonces, nosotros recomendamos en nuestra academia que empiecen por el piano o que empiecen por el violín. Instrumentos que se prestan muy bien para iniciación musical. Entonces, ¿cómo es el enganche, por así decirlo, a estos niños pequeños? Es el hecho de trabajar mediante sus gustos, ¿sí? Entonces, un niño de 4 años sí es muy activo en lo que le gusta, es muy activo que las caricaturas, que el juego, que profe, le muestro esto, que profe esto, y justamente ahí fue donde yo agarré todo ese contenido, todo ese mundo y ese mundo de imaginación que tiene un niño y lo llevé a esa imaginación musical. Y justamente pues ahí sale él. Bueno, te estaba stalkeando antes de iniciar esto con el Instagram de la academia y he visto a muchos pequeños que te les echas los videos y qué lindo es esa motivación cuando el niño tiene su película favorita y quiere su canción de tocarla. Entonces, ¿cómo haces ese acercamiento también? Y me imagino que para ti ha sido un reto de saber muchas canciones y lo que está en tendencia o no, y más cuando son niños pequeños, ¿no? ¿Cómo los enganchas ahí? Sí, la verdad, las tendencias y las redes sociales pueden jugar, cierto, malas pasadas, ¿sí? Pero también si las sabemos aprovechar y si las sabemos sacar un buen uso de las redes sociales, un buen uso de todo lo digital y todo lo que está al alcance de niños, adolescentes, adultos, justamente podemos sacar algo muy bonito. Y es ahí también donde nuestros niños se divierten, porque nuestros niños, cada uno de los profesores, llegamos a las clases de nuestros estudiantes y ya están diciendo, profe, quiero hoy sacar la melodía de Jurassic Park porque me acabo de ir a ver la película de Jurassic Park y quiero la música de Jurassic Park. Y todos los profesores en la academia pues estamos capacitados para interpretar y para enseñar cualquier canción que nuestros estudiantes nos pidan, en cualquier categoría. Entonces, esto pasa también con las niñas, por ejemplo, ahora con ese movimiento tan grande que hubo de Golden, de las guerreras K-pop, ¿sí? Que se vestían, usaban sus cabellos que se vestían. Es más, teníamos niñas que estaban vestidas para recibir su clase y estudiar la canción de Golden. Y todo, me sé toda la música de la película, ¿sí? Es más, uno dice, es una película para niños, es una película, pero me tocó verla para saber por qué les encanta tanto a mis niños. Y claro, yo digo, oye, con razón. Y entender, ¿sí?, como la sensibilidad musical, ¿no? Exactamente. Que es algo muy lindo. Entonces las entiendo desde ahí, entiendo esa emoción. Mira cómo una película te puede generar una emoción y te lleva a tocar la música. Entonces, justamente tenemos nuestros niños y niñas que les encanta esa película, sí, la cantan y ahora la cantan, la bailan y también tocan la música original. Entonces es un enganche muy bonito porque trabajamos a partir de los gustos de ellos, ¿sí? No es una academia tradicional, es el hecho de trabajar a partir de los gustos de nuestros niños y los construyendo a partir de ahí. Y por eso no tenemos deserciones, por así decirlo, porque realmente trabajamos desde el gusto de nuestros estudiantes. Bueno, según lo que hemos escuchado, dices que llevas aproximadamente 6 años de trayectoria como tal en la academia. Más o menos, ¿cuándo fue el momento en el que tú dijiste, listo, voy a oficializar mi academia? ¿Con cuántos estudiantes iniciaste en sí? ¿Y cómo fue esa trayectoria de formar lo que ahora es una comunidad educativa bastante grande y muy reconocida en la ciudad de Pasto, ¿no? Así es. Como te dije, yo empecé con un solo estudiante, ¿sí? Con una sola familia. Y fue bonito porque empecé con un estudiante muy talentoso y muy buen aprendiz, ¿sí? Uh-huh. Pero mira que también el hecho de ser, no solamente debe ser un gran músico, sino también un gran inspirador, siento yo. Porque él tenía 10 añitos, ahora ya es enorme, ya me pasa y todo, ya tienes 16 años, imagínate, sigue tocando el piano. Pero aún así me sigue viendo como decir, primo, yo quiero ser como usted, ¿sí? Entonces, eso me lleva a mí no a creérmela, sino al decir, oiga, tengo que ser entonces un gran ejemplo para él, ¿sí?
a nivel musical, a nivel de consejos y sí, a nivel humano. Y eso me gusta mucho. Y eso es lo que yo creo que todo maestro con vocación lo tiene que hacer. Es cierto que también Huguito me ha visto triste. A veces sí, es cierto, llegábamos, pero hasta a veces él decía, profe, pero mira que la música nos anima. Y yo, wow, sí. Entonces estoy muy orgulloso de mi estudiante. Empecé con él. Luego empecé con niños pequeños, con adolescentes, con adultos. Y bueno, a lo largo de estos 6 años, y hoy, como tú dices, ya es una academia muy fuerte que actualmente tiene 125 estudiantes. Wow, sumando. Sí, me imagino que todos los días como que miran tus redes, el voz a voz también, y como dices tú, hay muchos estudiantes que deben inspirar ese talento, va creciendo más, ¿cierto? Así es. Cuéntanos un poco cómo manejas el tema de la academia, cómo es el proceso tanto de ingreso como también dónde puedo ir, dónde encuentro esta academia de música. Bueno, eso es algo muy innovador, porque justamente la academia empezó con una modalidad, que es la modalidad de clases particulares a domicilio, ¿sí? Okay. En la comodidad y en la seguridad de cada uno de nuestros estudiantes. Así funcionó, así lo hice por muchos años, en donde iba a la casa de mi estudiante, salía a la otra casa del estudiante, y es bonito porque yo aún conservo mis horarios desde hace 6 años. ¿Cuáles eran mis horarios de estudiantes? Un estudiante, luego 2, luego 3, luego 4, y luego realmente ya no pude, por eso necesité un gran equipo de trabajo, a mis profesores de la academia, pero realmente eso es algo que es bonito, porque la academia empieza a domicilio. Y justamente es ahí donde nos ganamos como el mejor premio de formación musical, ¿sí? Por parte de la Secretaría de Cultura, justamente por nuestro método de composición, creatividad, y justamente por también brindarle al estudiante no solamente ese componente musical, sino también ese componente importantísimo para todo padre y madre, que es la seguridad de sus hijos, ¿sí? La seguridad y la comodidad de mi hijo. Entonces, ahí es donde se complementa todo, porque el niño está aprendiendo en un lugar cómodo, seguro, y con un maestro, con una maestra profesional, ¿sí? En su campo, y justamente eso hace que el estudiante avance completamente. Es cierto que actualmente, pues por los estudiantes que tenemos, ya tenemos nuestro punto físico, y claro, es un punto en donde hacemos ensambles, grabaciones. Es un punto destinado justamente a ampliar los proyectos de la academia como se han venido dando. Me encanta justamente que toques ese tema de la seguridad de los estudiantes, ¿cierto? Porque tristemente y para nadie es un secreto que la seguridad es muy compleja, y a uno como padre pues debe darle miedo llevar a su hijo, que dejarlo en un espacio, quizás con un solo profesor y demás. Entonces me imagino que ese tema fue crucial, el tema del domicilio, ¿no? Yo quiero que nos cuentes cómo es una rutina, o bueno, cuando tú tenías todavía las clases a domicilio, cómo era tu rutina del maestro Andrés yendo a dar clases con sus estudiantes. Eso fue interesante porque al principio tenía un solo estudiante, tomaba el transporte público y llegaba tranquilo y salía tranquilo. Luego fueron 2, 3, 4, 5, 6, en donde ya no podía llegar a tiempo con otro estudiante. Entonces compré pues un transporte, sí, me compré mi motocicleta y ya llegaba a la casa de los estudiantes. Aún así seguían saliendo estudiantes y hasta un punto en donde yo dije, wow, no puedo más. No puedo ir a 200 kilómetros por hora para poder cumplirles a todos. Entonces, justamente ahí sale la idea, desde ese tiempo, empezar a tener ya un punto físico, ¿sí? Es cierto que seguimos trabajando la modalidad de ir a domicilio, sí, es cierto, pero mira que lo estamos aplicando ya para niños de 12 años, sí, abajo. Justamente nos ha ido muy bien en eso, porque justamente de los 12 años, bueno, de 14 años para abajo,
el padre aún transporta a sus hijos, ¿cierto? Entonces el hecho de ir hasta un punto y devolverlo y esto, entonces también hace que los padres pues asuman también un compromiso de tiempo, ¿sí? De poderlos llevar y recoger. Y en el punto físico, mira que estamos trabajando actualmente lo que es adolescentes, lo que es preuniversitario musical y lo que es adultos, porque mira que nos pasó algo muy curioso porque nos llamó un estudiante adulto pensionado, entonces me dijo, profe, ya conozco todo su trabajo, me lo han recomendado muchísimo, pero vea, yo soy pensionado, ya tengo mi buena guitarra, ya tengo todo. Dijo, pero profe, ¿usted tiene un punto físico? Porque es que mire, es que yo, si recibo mi clase aquí en casa, mi esposa me manda a algún lado, mi hija me saca a que vaya a pasear el perrito, timbra, llegan a preguntar en la casa por alguien, por algo, y yo soy aquí el que atienda todo. Entonces yo quiero mi espacio, mi tiempo solo para mí y dedicado a la música. Y justamente así también adolescentes, ¿sí? Que dicen, oiga, yo quiero salir de la casa. Sí, claro. Yo quiero salir de la casa y quiero ir a otro espacio, por favor, y empezar a trabajar con ustedes, ¿sí? Entonces, mira que es ese deseo de los adolescentes y jóvenes, ¿cierto? Jóvenes adultos y adultos o tercera edad también de decir, yo quiero otro espacio. Ya. Sí, está muy bonito que vengan a mi casa, pero yo quiero salir de mi casa. Entonces, justamente tenemos actualmente unas instalaciones muy bonitas y muy apropiadas para darles clases a estos estudiantes. Me encanta. Bueno, son 115 estudiantes aproximadamente y como dices tú, sumando más, ¿cuál es tu equipo? ¿Cuántos maestros hay? Porque obviamente me imagino que a 115 no les puedes dar clase. Ok, justamente tenemos un gran equipo de trabajo. Actualmente tenemos 13 maestros profesionales en cada uno de los campos, ¿sí? Como te dije, cada maestro tiene un instrumento principal, ¿cierto? Pero también tenemos un equipo que es multiinstrumentista, ¿sí? En mi caso, yo toco cello, toco violín, toco piano, toco contrabajo, toco viola, guitarra, bajo, batería, ¿sí? Pero es cierto que tengo más afinidad por algunos instrumentos. Entonces, justamente llegó un punto en donde me decían, maestro, pero usted también me puede dar clase de saxofón, maestro, pero usted también puede dar clase de trompeta. Y son instrumentos en donde yo no he tenido la oportunidad, espero algún día tenerlo con mis maestros, pero no he tenido la oportunidad de tocar saxofón y de aprender trompeta, trombón, ¿sí? Y esto, mira que, hago aquí un paréntesis, a veces las personas piensan que uno estudia música y en la universidad le van a enseñar todo. Sí, eso es un mito que por favor quiero que desde una vez lo quitemos, porque no pasa, eso no pasa. En la universidad justamente vemos dos instrumentos, ¿sí? Yo en mi universidad vi violonchelo como instrumento principal y piano como instrumento secundario, ¿sí? Y los otros instrumentos que yo toco es porque en el camino de la vida, ¿sí? He tenido la necesidad o he tenido el privilegio de poder aprenderlos sí, como la guitarra, como el bajo, sí, como algo de batería y esto, pero realmente no es que uno en la universidad le enseñan todo. Entonces, cuando uno sale en el campo laboral, sí, y esto también es algo que las instituciones públicas a veces no lo entienden, ¿sí? Porque contratan al profesor de música y el profesor de música quiere que dé todo. Ya. Y eso me parece como eso es como irnos a un campo de medicina y que el médico que te opera por la rodilla te va a operar de la cabeza y te va a operar sí. de otra parte del cuerpo, ¿sí? Mira que no se da, ¿sí? En la medicina no se da. Y eso mismo pasa en la música, ¿sí? Cada maestro en su campo y eso va a hacer que tengamos resultados más profesionales y tengamos resultados más prontos, ¿sí? Entonces empiezo a tener el equipo de trabajo, cada uno un especialista y un profesional en su campo y mira cómo empiezo a abrir esta puerta y claro, y llegan estos instrumentos que estaban, por así decirlo, represados sí, porque sí. Yo ya no los podía cubrir, ¿sí? Y ahí es donde me siento con una eterna bendición de tener un equipo de trabajo que podamos dialogar sobre temas de pedagogía, de metodología, de cómo poder ser mejores maestros en el campo musical, ¿sí? Y entre todos, mira que nos aconsejamos y nos vamos al campo, ¿sí? Entonces realmente empiezo a tener a maestros en cada uno de sus especialidades y los estudiantes que tenemos pues se inscriben y saben que
y saben que tienen un maestro experto en su campo. Bueno, me llama mucho la atención, son 13 maestros, son muchos, 115 estudiantes, obviamente, pues, ¿con qué periodicidad toman sus clases? O si yo tengo un hijo y estoy como muy interesada por hacer parte de esta comunidad educativa, ¿qué intensidad horaria tú recomiendas a la semana? ¿Con qué instrumento en sí? ¿O el estudiante puede venir a la academia a explorar todos los instrumentos y se queda con el que mejor le guste? ¿O cómo es ese proceso en sí? Esa es la pregunta que siempre tienen los padres, ¿sí? ¿Qué instrumento le va a servir a mi hijo? Sí. Es cierto que para procesos de iniciación musical yo recomiendo el piano, ¿sí? Para niños de 4, 5, 6, 7 años. El piano o el violín son grandes instrumentos para la iniciación musical, pero mira que empezamos a tener estudiantes jóvenes que dicen, mira, yo siempre he querido la guitarra. Así ¿sí? no sepa nada. Así no sepa nada. Ya. Así no sepa nada. Es más, agradecemos cuando no vienen sin nada, sin ningún conocimiento, Ya. porque justamente podemos aplicar nuestra metodología al 100%, ¿sí? Porque a veces como que nos demoramos más tiempo en desaprender, ¿no? Bueno, eso hacemos los adultos, ¿no? y para empezar un nuevo método. Entonces, la verdad, mira que también está este mito en los adultos que, bueno, yo ya no aprendo, que yo ya no, maestro, yo tengo unas ganas, pero yo ya no lo puedo lograr. Y justamente ahí es donde está la Academia de Música Andrés Rosero para poder llegar a estos estudiantes y decir, oye, sí tenemos un método para que tú aprendas. Ahí como la frase, ¿no? De los 4 años a los siempre, y justamente eso es lo que queremos. Me encanta, o sea que, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo, y muchos nos pasó, que en pandemia teníamos mucho tiempo libre y queríamos como explorar 1000 cosas, unos se cortaron su cabello, otros compraron instrumentos, fui una en la que caí en tema musical, yo nula, la verdad, compré un ukelele, obviamente sin ninguna formación musical, abrí YouTube, empecé a mirar cómo las técnicas y demás, pero te soy honesta, no me funcionó. Si yo quisiera, porque no sé nada de música, nada de notas musicales, siendo adulta ya me inscribo a la academia y puedo aprender. Totalmente. La canción que yo quiera. La canción que tú quieras con una metodología apropiada para adultos, que esto es lo que realmente nos caracteriza, ¿no? Porque mira que un maestro que utiliza la misma metodología, un profesor de música de cualquier institución que utiliza la misma metodología para un niño de 4 años o la misma metodología para un niño de 15, de 20 o de 25, de 30, de 45, no funciona, ¿sí? Tiene que ser una metodología especializada para una persona adulta, porque una persona adulta tiene otros retos, el tiempo. Claro, total. ¿Sí? Otro reto, el tiempo. Un reto en donde el estudiante puede decir, maestro, no pude estudiar porque sencillamente esta semana fue tenaz. Estuve ocupado, estuve cansado, y justamente ahí es donde tenemos un método para las personas adultas que siempre han querido cumplir su sueño musical, pero no tienen tiempo, no tienen piensan que ya por la edad ya no van a aprender, entonces justamente nos especializamos también en esto. Bueno, y cuando tocas el tema del tiempo, yo tengo un proceso de aprendizaje que me gustan las cosas rápidas. Y yo creo que muchos adultos somos como, quiero aprender una canción, pero ya en tiempo veloz porque le voy a componer a mi novia, a mi novio, bueno, no sé. Entonces yo quiero que nos cuentes más o menos cuánto tarda un proceso, digamos, para una persona adulta, que el aprendizaje, me imagino que es un poco más lento por temas de hasta la parte cognitiva y demás. ¿Cuánto te demoras tú en decir, saco a una persona del instrumento X con una canción? Ejemplo. Ya. Bueno, este es un tema muy amplio, sí, porque se tocan como muchas variantes. Vuelvo de nuevo a las categorías por edades. Sí. Y te voy a dar como un paréntesis ahí con respecto a mí. Nunca terminas de aprender un instrumento. No, sí, claro. Sí, nunca. Yo creo los colegas aquí que me están escuchando van a decir, cierto. Siempre aprendes, siempre va a haber un reto, siempre hay esa obra que tú dices, algún día espero tocarla. Eso pasa en mi campo, ¿sí? Soy violonchelista profesional, pero hay esa obra que yo digo, algún día la espero tocar y sigo trabajando para poder algún día tocarla, ¿sí? Entonces, con respecto al aprendizaje musical, te voy a dividir esa pregunta por varias partes, justamente empezando con las categorías.
en nuestros niños. Es una metodología, es un método en el cual empiezas con unas bases demasiado sólidas, ¿sí? Es un método que te va a servir para toda la vida, ¿sí? Independientemente que nuestros niños tengamos la bendición de que sean músicos profesionales o que vayan a ser los futuros médicos, ingenieros, abogados, ¿sí? Pero realmente es un método que te deja con bases muy sólidas desde la teoría, desde la técnica, desde la práctica del instrumento, desde el ensamble. O sea, recibes como que toda la información musical, ¿sí? ¿Cierto? Para que los niños justamente se vayan construyendo. Porque no sabemos si nuestros niños van a ser esos grandes artistas. Sí, claro. No lo sabemos, ¿sí? Aunque bueno, uno como maestro ahí tiene ese ojo clínico de decir, tal vez por aquí y va a ser artista. Que entre guiño estás como los influencias un poquito el tema musical, ¿cierto? Sí, si le des el talento, pues. Justamente esa experiencia, la experiencia pues en la docencia, me llevó a no forjar tampoco, ¿sí? Ya. A no decir, quiero que seas profesional, no, porque mira que ahora justamente con nuestro nuevo programa de preuniversitario musical, esos estudiantes que se quieren dedicar a la música están llegando solitos. Okay. Y mira que no estamos forjando nada. Simplemente llegan y dicen, quiero que ustedes me encaminen a ser un músico profesional, ¿sí? Sí. Y claro, es como mi primer estudiante, sí, Hugo, en donde él está diciendo, bueno, quiero estudiar música, pero en la música soy demasiado bueno, pero también soy bueno en esto, ¿qué hago? ¿Qué estudio? ¿Sí? Sí. Y justamente está en esa etapa muy difícil de todo joven decir, ¿qué hago? ¿Sí? Porque él dice, para la música soy demasiado bueno, para el deporte soy demasiado bueno, para esto, entonces no se definen. Pero realmente mira que los niños de 4 años, independientemente que se vayan a ser los grandes artistas, que ese es nuestro deseo también, nosotros estamos más bien interesados en que tengan la mejor experiencia de sus vidas en el sentido extra de sus estudios, ¿sí? O sea, que con nuestro método podamos llevar alegría, podamos llevar inspiración, musicalidad y que vayan creciendo con eso. Entonces, independientemente que vayan a ser los futuros grandes médicos de la región, abogados, sabemos que sí o sí van a tener un componente musical que siempre van a amar. Me encanta. Que nunca van a oír. ¿Sí? Que nunca van a oír, porque me he encontrado tristemente con personas adultas ya, en donde dijeron, en niña, estudié música, pero mira que luego hubo un tiempo en donde ya no quise volver a hacer música nunca más en mi vida. Sí. Yo soy maestro y yo digo, oiga, culpa del maestro. Sí, preocuparse por motivarlos y que continúen esa línea. Porque justamente es la madre de un estudiante y dijo, a mí me quitaron las ganas. La maestra que tuve en esa época me quitó las ganas de seguir en la música, ¿sí? Ella tiene otra profesión profesional, pero ese es como que ese reto de maestro, ¿sí? Uh-huh. Entonces a nuestros niños de 4 años, irlos incentivando, irlos enamorando poco a poco la música. Si ya llegan la edad de tomar esa decisión de un componente profesional o seguir con otra carrera, yo voy a estar feliz independientemente de la decisión que tome. Porque sé que si van a ser médicos, abogados, ingenieros, van a tener un componente musical muy fuerte. Es más, sé que si van a ser ingenieros, sé que la música van a sacar algún fin de semana o alguna horita en su tiempo para poder dedicarse a la música. Justamente luego empieza nuestra metodología con respecto a los jóvenes, ¿sí? Y los jóvenes, ¿qué hacemos? Nosotros, pues, es una metodología así con bases sólidas, ¿sí? Pero es una metodología en la cual empezamos a quitar como miedos o sucesos que han afrontado, ¿sí? A través de la música. Y ahí es donde yo digo, los profesores también son esos amigos y también son esos consejeros y también son esas personas que escuchan. Uh-huh. ¿Sí? Porque llego con mis adolescentes y es escucharlos, ¿sí? Y es intentar aconsejar y dar desde la experiencia, que yo también pues soy joven, pero cuando era adolescente, que cómo pasé y cómo la música me pudo ayudar, ¿sí? Cómo la música, cuando esa etapa de adolescente, cuando digo, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, ahí estuvo la música, ¿sí? Ahí estuvo la música y es lo que queremos implementarle como a nuestros jóvenes, ¿sí? Entonces, sí, no te sientes escuchado por tus padres, por tu familia, por esto y crees que eres único y nadie te puede entender en el mundo, pues mira, la música sí. Y en la música puedes colocar todas esas emociones que tú tienes, ¿sí? Todo eso que estás experimentando por primera vez,
como bueno, el amor, enamorarte o discutir y bueno, y todo eso mira que lo puedes encapsular en la música y puedes tener una adolescencia como la que yo tuve si me sentía escuchado y me sentía con un espacio tranquilo era cuando yo hacía música. Mira que luego nuestra metodología hablando de adultos, lo que tú me decías con respecto bueno, ¿qué pasa cuando no tengo tiempo? ¿Sí? Y ese es el reto que nos hemos puesto con nuestros estudiantes adultos. El tiempo. Las ganas están, ¿sí? Claro. Es como hay una imagen, sí, en las redes, en donde dicen que el adulto tiene dinero para invertir en sus gustos musicales, ¿sí? La energía ya está en la mitad y el tiempo nulo, ¿sí? Entonces justamente intentamos hacer que tengan esa pasión y justamente es con una metodología un poco más ligera, ¿sí? Han llegado estudiantes adultos a nuestra academia en donde dijeron estuve en otra academia, estuve en otro proceso de formación musical en donde pasaron 3 meses y nunca toqué una canción. Okay. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo digo, oiga, es que una persona, un estudiante adulto, se tiene que ir al grano ya, ¿sí? Ya una persona pensionada, si quiere empezar su camino en la música profesional, pues qué maravilla. Yo creo que se puede empezar cualquier cosa en cualquier momento, ¿sí? Pero realmente es una metodología en la cual se divierta en el tiempo que tiene y logre resultados en el tiempo que tiene. Sí. Y eso es lo que nos ha llevado pues a caracterizar. No, y me encanta que uno, pues como adulto también, después de todas sus actividades, trabajo y demás, se dispersan en la parte musical y como dices tú, es una hora que uno literalmente se dedica a una cosa diferente. Y qué lindo hacerlo desde la parte cultural y de sensibilidad y demás. Bueno, Andrés, ya hemos hablado de la modalidad de los niños pequeños, de iniciación, de adolescentes, jóvenes, adultos. Pero tú mencionaste el preuniversitario, que sé que es una modalidad que es muy nueva en la academia y que han llegado. ¿Cómo se creó este preuniversitario y qué método tiene? Muy bien, el preuniversitario se forma cuando vemos la necesidad que hay jóvenes que ya se quieren dedicar a la música, ¿sí? Jóvenes que vienen de otros procesos, mira, ¿no? Jóvenes que vienen de otros procesos musicales, jóvenes que están desde nuestro proceso musical a lo largo de estos 6 años, que empezaron niños y ya son unos grandotes y que ya quieren seguir su carrera musical. Y vemos esta necesidad de poder guiarlos, ¿sí? Lo voy a hablar desde mi punto personal, tal vez algunos colegas se pueden identificar aquí, pero cuando yo tomé la decisión de ser músico, yo me sentía completamente solo tomando la decisión, ¿sí? Es cierto que mi familia en su amor estaba, es cierto que mis amigos en su amor estaban, pero era algo que yo no recibía una voz, un consejo de decir, oiga, yo te espero. ¿Sí? Claro. Yo estoy en este camino, soy músico profesional y te puedo guiar para que puedas poder encontrar ese éxito, puedas encontrar, bueno, no hablemos de éxito, más bien esa tranquilidad que en tu edad necesitas. Y tranquilo, sí, el saltar al arte en países latinoamericanos, yo creo que es saltar al vacío, pero si tienes a alguien que te dice, oiga, yo te voy a acompañar en tu proceso, yo creo que hubiera saltado, yo como que iba poquito a poquito saltando y al final ya, pero créeme que si alguien me hubiera me hubiera dicho, yo estoy aquí y tranquilo porque voy a voy a intentar hacer que tú también lo logres en la música, ¿sí? Yo hubiera colocado un trampolín, hubiera saltado. Bueno, Andrés, me surge una duda y me imagino que el comparativo es válido. Cuando yo quiero ser médico, ejemplo, existe el premédico que hay en varias universidades de Colombia, del departamento, de la ciudad. Me imagino que el preuniversitario musical es lo mismo. ¿Por qué? Digamos, hay muchas personas en la parte de la medicina, que es lo que muchos conocemos, tienen las ganas, pero van a descubrirlo recién y puede que en el premédico no les guste. Entonces, cuando tú hablas de lanzarte al vacío, mayormente en la parte musical, que es una carrera que empezando, y quiero que me des ahí la respuesta de este mito, la parte de la carrera musical es para las personas que tienen dinero, que salir de un conservatorio es muy complejo. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese acompañamiento de este preuniversitario, no? Uh-huh. Claro, en nuestro preuniversitario intentamos ser
lo más realistas posibles dentro del contexto, ¿sí? Sí. Intentamos capacitar, claro, en todas las, como tú dices, como un premédico, en todas las materias en donde ya tú ves en la universidad. Es más, nuestros estudiantes de preuniversitario ya van muy adelantados a lo que se van a enfrentar lo que a la se van a universidad. enfrentar, porque justamente hay un chico de preuniversidad demasiado avanzado con respecto a sus estudios de armonía, que ya le estamos enseñando armonía que se ve en tercer, cuarto semestre de carrera, imagínate. Entonces, estos estudiantes, cuando entren a primero, va a ser, o sea, va a ser fácil, entre comillas, por así decirlo, ¿cierto? Porque cada universidad también tiene sus retos. Pero va a ser más cómodo y más tranquilo en ese ámbito teórico musical, ¿sí? Entonces, porque ya lo han visto en el preuniversitario. Y se van a poder concentrar, pues, en otras cosas, ¿no? Como lo que ya ofrece la universidad, en su instrumento y ese tiempo, ¿sí? Entonces, y también con respecto a la decisión, ¿no? De tomar, es cierto que también pueden ver, como tú dices, ven el premédico y dicen, no, esto no fue para mí. Sí, esto no es para mí. Entonces, justamente en el preuniversitario que nosotros tenemos, yo doy una materia que justamente es ese negocios de la música, ¿no? Esos como, ¿qué hago yo si soy músico? ¿Qué hago yo si soy músico? Sí, ok. Esa es la materia que a mí me encanta dar en el Y preuniversitario. es importantísima. Sí, doy clases también de instrumento, de autoría, pero me encanta dar esa materia porque justamente ahí es donde yo puedo ver los ojitos brillando de los estudiantes. Ahí es donde el estudiante me ve así y me dice, respiro. yo lo puedo hacer, sí, yo lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, justamente por eso te digo, es como un bálsamo en el preuniversitario para poder tomar la decisión de decir, sí, esto es lo mío. O decir al contrario, ¿no? Decir, no me atrevo porque sí, tienes que luchar. Sí, es cierto que tienes un acompañamiento, pero es cierto que vas a tener que desarrollar muchas habilidades. Total. Muchas, ¿sí? Muchas. El artista actual tiene que desarrollar, y no solo el actual, el que ha venido desde atrás, desarrolla muchas habilidades, ¿sí? Habilidades interpretativas, habilidades comunicativas, ¿sí? Habilidades sociales, ¿sí? Habilidades, hacer contactos, o sea, mira, el ser artista es muy complejo. Sí, es muy complejo. Sí, me imagino. El ser artista es muy complejo. Entonces, justamente cuando yo empiezo a dar esta materia y me empiezan a escuchar de cómo vivir de la música, entonces doy, ¿cierto? Mis tips y doy mi clase, y entonces empiezan los estudiantes a decir, profe, pero yo no sería capaz de hacer eso. Uy, profe, pero yo lo voy a hacer, ¿sí? Y que tienen de una u otra manera argumentos también para defender lo que quieren ser. Me imagino que a nivel familiar o de amistades y demás, muchas personas como que dicen, ay, pero usted va a ser músico, ¿y de ahí de qué va a vivir? Se muere de hambre. Entonces me imagino que eso los impulsa a tener argumentos y decir, bueno, sí, pero puedo hacer esto. Que además es un campo muy abierto. Exactamente, porque cuando uno llega adolescente dice, bueno, te vas a morir de hambre solamente tocando este instrumento. Oiga, es que la música, ¿quién dijo que solo es tocar el instrumento, por Dios? Perdón, te corto ahí, que para muchos conocemos el músico de calle. Es que va a ser músico, le toca ir subirse a un bus y cantar ahí o en la calle. ¿No? Eso es lo triste que pueden estar pasando actualmente nuestros estudiantes, nuestros jóvenes en general. Y no solamente de pronto en la música, ¿no? Sino que de pronto en otras carreras también, ¿sí? Carreras que de pronto ya no están pegando en el momento, carreras que dicen, no estudies eso porque es que esto ya lo va a reemplazar la IA, no estudies esto por esto, no estudies música porque la música ya se hace así, la música ya solamente se hace reggaetón, entonces ¿para qué solamente? ¿Sí? Entonces, justamente el preuniversitario yo creo que te hace sanar eso porque tienes una comunidad en donde te acompaña, en donde te damos consejos. Y no solamente pues la comunidad, mi academia está comprometida en cada uno de los estudiantes del preuniversitario y cada uno de estos niños de los niños y adultos que quieren seguir una carrera musical, en poder hacer ese acompañamiento para que se sienta tranquilo, ¿sí? Justamente hablando con mi equipo de profesores, es muy difícil tener una persona que te acompañe cuando el mundo te está diciendo, no haga esto, no, de esto te vas a morir del hambre, o no hagas esto. Pero es muy difícil luego tener un componente de personas que digan, dale, sí, es difícil, sí, pero dale, aquí estamos para acompañarte. Y aquí estamos para no hacerte caer, y aquí estamos para darte por lo menos esa lucecita de esperanza de decir, voy a estar ahí y voy a darte la mano. Bueno, dentro de tu carrera y tu trayectoria en la academia, y hablando del preuniversitario, creo que es importante resaltar que
para ingresar a música no es solamente ICFES, ¿verdad? Se necesita un examen interno y demás. Y sé que tienes un estudiante que está intentando realizar sus estudios en el extranjero. Entonces, cuéntanos cómo es el acompañamiento, porque sé que por parte de la academia, y me adelanto un poquito ahí, te tocó este tema, hay un convenio internacional. Entonces, cuéntanos cómo es ese apoyo, porque para muchas personas les genera curiosidad y qué lindo que mi hijo vaya a estudiar música, quizás en las mejores universidades del mundo. ¿Cómo acompañas desde acá? Muy bien, sí, el preuniversitario tiene un convenio internacional actualmente con Latin Orchestra de Viena, Austria. Okay. Sí. ¿Cómo funciona esto? Y lo que tú dices de nuestro estudiante del extranjero, ¿sí? Él justamente ve el preuniversitario con nosotros y tuvo la bendición de ser aceptado en una universidad extranjera, ¿sí? La idea es brindarles acompañamiento también allá, ¿sí? Y justamente con nuestro equipo que está en Viena, ¿sí? Con el maestro Luis Carlos, con la maestra Anabel, con el maestro Martin Bax, y poder hacer ese acompañamiento por lo menos familiar, decir, oye, aquí estamos, así ustedes en el extranjero. No se va tan solito, exactamente. Sí. Y justamente personas que hablan 7 idiomas, ¿sí? Y que justamente pues pueden hacer un acompañamiento muy, muy ideal a cada uno de nuestros estudiantes. Sí, el preuniversitario, como tú dices, no solamente uno necesita IFES, aunque mira que el IFES también lo piden. Sí. Hay gente que se ha quedado en grandes universidades, bueno, públicas, porque no ha sacado un buen IFES, porque también dice, yo voy a estudiar música, me voy a relajar y no voy a hacer todo el IFES a la suerte. Pues mira que también lo piden. ¿Para qué me va a servir matemáticas? Pilas ahí, exactamente. Sí. Entonces pilas ahí a nuestros chicos del preuniversitario que nos están escuchando, pilas ahí con ese IFES, no se vayan a relajar porque también lo piden. Porque también lo piden. Sea universidad privada o sea universidad pública, lo piden. ¿Y sí. El examen cómo es? Ya el examen, justamente nosotros preparamos a nuestros chicos en diferentes componentes, ¿no? En un componente práctico, en un componente teórico, en un componente histórico, ¿sí? Lo que te digo también esto, lo que de los negocios de la música, y para poder llegar a un componente rítmico, de lectura de partituras, de entonación, bueno, por decirlo así, los sonidos que se reproducen, ¿cierto? En un piano, poder saber capturarlos en nuestro oído y decir qué es, ¿sí? Qué acorde es, poder transcribir una melodía. Entonces justamente es lo que piden en los exámenes las universidades, ¿sí? Y poder pues hacer el ingreso a nuestros estudiantes. Suena muy, muy difícil, y más cuando uno no sabe de música, me imagino que... Y en varios idiomas, ¿no? Claro, y me imagino que es complejo, y si yo quiero estudiar música tengo que tener un talento, y me imagino una formación musical desde muy pequeño como para poder lograr pues pasar o acceder a una universidad. Sí, total. O sea, yo creo que el talento, la música te llama desde muy joven, sí, es verdad. Sí, la música te llama. Habrán excepciones, sí, que la música lo llama desde adultos, sí, también las hay, y mira que han sido músicos extremadamente destacados y son estudiantes que han empezado la música desde los 25, es más, desde los 30 años, sí, y son compositores increíbles. Y en mi caso, pues tuve la bendición de ser llamado desde los 10 años por la música, pero es cierto que si un niño va a empezar desde los 4 años y se va perfilando como artista, ya está ganado. Claro. No, es que está ganado con respecto a su dominio del instrumento, ¿cierto? Porque tenemos estudiantes desde los 4 años tocando piano. Si sigue su carrera musical, a los 20 años va a ser, perdón la palabra, ser una máquina en su instrumento. Sí, claro. Una máquina. Entonces justamente mira que la edad, aunque no lo queramos aceptar, sí cumple como un rol en el hecho de darte una ventaja, ¿no? Sí, cuando quieras hacerlo como desde la parte profesional. Desde la parte profesional. Sí, igual como en te da una ventaja. En distintas disciplinas, sí. La constancia pues significa o da un plus, obviamente, a otros estudiantes. Exactamente, sí te da una ventaja. Bueno, Andrés, tú cuando iniciaste esta entrevista nos comentabas, y ya conocemos el tema o la trayectoria de la academia, tú nos cuentas que ganaron un premio importantísimo en la ciudad por parte de la Secretaría de Cultura de Pasto. Cuéntanos qué fue o cómo te inscribiste a este proyecto y por qué lo ganaron. Ok, el programa de estímulos de la Secretaría de Cultura de Pasto, justamente, bueno, eso es un programa que premia
a procesos musicales destacados de la ciudad, ¿sí? Es un programa que visibiliza procesos musicales con excelencia, ¿sí? Y también no solamente procesos musicales, sino también pues de dibujo, de pintura, ¿sí? De culturales en general. Entonces justamente tuvimos la bendición de ser ganadores del programa de estímulos de la Secretaría de Cultura de Pasto, justamente con nuestro método, justamente mostrando cada una de las evidencias que tenemos que nuestros niños componen su propia música, que nuestros niños escriben su partitura de sus canciones originales. Es más, tenemos una niña que en esa época tenía 14 añitos y dijo, me voy a componer el vals de mis 15. Ay, entonces imagínate que tenemos niñas que están componiendo, o sea, yo creo que tocar ya el vals de hace 50 años está pasado de moda. No, qué lujo. Actualmente nuestras niñas se componen su propio vals, hágame el favor. Qué lujo. Sí. Para la familia, me imagino, sí. El orgullo. Sí. Y ahí quiero que toquemos otro tema que lo he visto mucho en tus redes y es que tienes artistas Spotify desde niños pequeñitos. Sí. ¿Cómo es ese proceso? Y qué lindo que... Me encanta cuando tú dices, es que la niña se compuso su vals y creo, o si no me equivoco, ella ya es artista Spotify. Sí, totalmente. Sí, justamente tenemos actualmente 3 artistas Spotify. Tenemos otros y también tenemos otros artistas, otros estudiantes que también justamente están en las plataformas distribuyendo su música como YouTube, ¿sí? Tenemos estos 3 artistas Spotify que justamente... con nuestro método empezaron a componer su música original, ¿sí? Es más, Hugo Alejandro empezó su formación hace 6 años y se compuso un tema instrumental jazz muy complejo, la verdad, y mira que hizo una producción increíble y es un artista Spotify en donde recibe las regalías, el 100% de las regalías las recibe. ¿Sí? Es más, mira que ya la academia en eso ya no forma parte. Es más, es premio y es fruto de todo su esfuerzo y su dedicación al hacer música. La academia hace como ese puente, somos ese puente. Digamos que es como un manager para su carrera artística también. Justamente somos la academia, mira que empieza mira, eso es lo bonito, que nuestros estudiantes empiezan a crecer. Y la academia tiene que crecer con ellos. Claro. Y aprender y desafiarse muchas veces. Total. Es más, tenemos niños al tipo de genios. Me encanta. Al nivel de genios. Al nivel de que lo ponen a correr al maestro para enseñarle. Que me ponen a correr a mí para enseñarles. ¡Qué espectáculo! ¿Sí? Entonces, justamente tenemos niños Spotify que empezaron a hacer su música, que son escuchados, ¿sí? En el caso de una estudiante, Amalia, compuso un vals espectacular. Toda su familia la escuchó, tiene muy buenas escuchas, ¿sí? En todas las plataformas, porque nosotros hacemos esa conexión, sí, a todas las plataformas a nivel mundial. Nuestros estudiantes, su música original está sonando en todas las plataformas. Tú colocas la música de nuestros estudiantes en Spotify, en Deezer, en Instagram, en TikTok, en WhatsApp, en Facebook. Tú puedes encontrar la música de mis estudiantes en todas las plataformas del mundo. O sea, un ejemplo, si yo quiero subir un estado en Instagram, ¿sí? Puedo buscar la canción de tu estudiante Así y es. Colocarla. Entonces mira la bendición de sus padres, ¿no? Claro. A la hora de compartir. O sea, se toman una foto familiar, colocar una música de otra persona. Apoyo tengo a mi hijo, propia música, claro. Apoyo a mi hijo y mira que al apoyar a tu hijo le estás generando ganancias. Me encanta. Entonces, justamente, la academia tiene que evolucionar en la medida que nuestros estudiantes crecen. Ahí es donde debemos ser grandes maestros, ¿sí? Que hacer un acompañamiento tan bonito que ellos piden más y la academia debe estar en la facultad de dar más. Me encanta. Bueno, Andrés, ya para terminar este primer capítulo que realmente fue un resumen de tu trayectoria como maestro, como director de la academia y un abrebocas a este espacio espectacular donde van a haber muchas voces de la región, gestores culturales, artistas, estudiantes, padres de familia. Yo quiero que nos cuentes o nos adelantes un poquito ahí, no chismoses, ¿qué podemos encontrar acá? ¿A qué invitados vamos a tener? Pues que son invitados de lujo del departamento, a nivel nacional. Cuéntanos un poquito. Danos un abrebocas ahí también. Vale, sí. Se viene algo espectacularmente grande para la academia con respecto a Academia Podcast.
Vamos a invitar a nuestros estudiantes destacados. Vamos a invitar a esos estudiantes que tienen una historia espectacular para contar, ¿sí? Cómo la música han podido vencer obstáculos mediante la música. Vamos a tener entrevistas a nuestros maestros de la academia para que toda la comunidad sepa quiénes son. Sepa quién es el que llega a casa, el profesor o la profesora, y con toda esa historia y decir, oiga, es que este maestro, wow, todo lo que ha hecho y está viniendo a mi casa a dar clase. ¿Sí? Eso es lo que queremos comentarle a toda la comunidad, mostrar, visibilizar nuestros procesos. También visibilizar y entrevistar a esos padres y madres que apoyan, ¿no? Porque la verdad es envidiable, ¿sí? Es envidiable cómo un padre o una madre apoya a sus hijos. Es envidiable, la verdad. Y eso es algo de felicitar y es algo de enorgullecerse y es algo de mostrar y es algo para hablar de eso y sentarnos con un padre o una madre y decir, ¿cuál es tu deseo? ¿Por qué el hecho de acompañar tanto, ¿no? ¿Qué esperas? Entonces justamente vamos a tener eso. Y bueno, vamos a hablar también, invitar a esos maestros destacados en la música en nuestra región. Bueno, algún artista así como que tengamos en mente. Por ahí se vienen artistas que han estado en televisión. Puedo decir solamente eso. Bueno, Andrés, y ya para hacer un cierre de este primer capítulo, que fue muy extenso, pero también que resumimos la trayectoria que tiene la Academia de Música Andrés Rosero y la finalidad que tiene este podcast, quiero que nos hagas una invitación a todos a escuchar y que nos comentes también qué periodicidad va a tener el podcast, cuándo lo podemos ver, invitar a nuestros... Vale, este es un podcast para visibilizar todos nuestros procesos musicales, como había dicho al comienzo. La idea es hacer un episodio semanal, ¿sí? Mostrando un estudiante destacado, un maestro de la academia mostrando de toda su trayectoria musical, hablando con algún padre, alguna madre de la academia, ¿sí? Hablar con algún artista, ¿cierto? Músico destacado de la región a nivel, regional y también nacional, ¿por qué no? Y la idea es visibilizar esos procesos musicales artísticos de alto nivel en la ciudad. Bueno, ¿cuándo lo podemos ver? ¿Qué día se va a publicar este podcast? ¿Con qué periodicidad? Bueno, la idea es hacerlo semanal. Estaremos comentando pues en nuestras redes el día, sí, apropiado para que ninguno de nuestros estudiantes o de la comunidad, de las familias, se pierda un capítulo, porque realmente van a ser capítulos educativos, van a ser capítulos inspiracionales, ¿sí? Y realmente pues el hecho de visibilizar y hablar de todos esos componentes artísticos que no solamente se están pasando en la academia, sino que están pasando en nuestra región. Bueno, me encanta. Así que ya escucharon, esperamos que puedan visibilizar este podcast, que quienes sean artistas de la región y quieran hacer parte de este espacio, bienvenidos todos. Y bueno, con esto inauguramos oficialmente este nuevo proyecto de Academia Podcast, Voces, Música y Talento que Inspiran. Así que nos vemos en nuestro próximo capítulo. Los esperamos con muchas ansias. Chao, chao.